Ahora vamos a ver la formulación de Euler-Lagrange. Esta formulación a veces es conocida solamente con el nombre de formulación de Lagrange o formalismo de Lagrange. Se basa en la energía del sistema. Por lo tanto, tenemos que calcular tanto la energía cinética como la energía potencial. La energía cinética se debe al movimiento del cuerpo rígido y está dado por la expresión un medio masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. Y es un escalar, como cualquier tipo de energía. En cuanto a notación, tenemos las letras T estilizada, T, K de cinética en inglés o S de energía cinética. La energía potencial se debe a la posición o a la configuración del cuerpo rígido y está dada por la masa, la gravedad y la altura respecto a un sistema de referencia. La notación que se utiliza es una U estilizada, U, P de potencial o EP de energía potencial, entre otras. Lo que nos interesa calcular para la formulación de Euler-Lagrange es algo conocido como el lagrangiano, que es simplemente la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Los Q's representan las coordenadas generalizadas, que para el caso del robot son variables articulares. Es importante notar que la energía cinética depende tanto de la posición como de la velocidad, mientras que la potencial solamente depende de la posición. Por lo tanto, el lagrangiano depende tanto de la posición como de la velocidad. Las ecuaciones de movimiento se obtienen a partir de esta formulación de Euler-Lagrange, que expresada término a término es la siguiente. Como vemos, es la derivada respecto del tiempo de la derivada parcial del lagrangiano respecto de las velocidades de las articulaciones, menos la derivada parcial del lagrangiano respecto a la posición. Esto es igual a un tau i, que son las fuerzas generalizadas. Son aquellos elementos que hacen trabajo sobre las articulaciones. Podrían ser las fuerzas que se aplican sobre los motores. Esta ecuación se dice término a término porque se aplica para cada una de las coordenadas, desde 1 hasta n, suponiendo que hay n coordenadas generalizadas o para el caso de un robot n grados de libertad. También se puede expresar esta formulación en forma vectorial, donde en este caso tau ya no es un elemento sino es un vector, y q también es un vector. Ambas representaciones son exactamente lo mismo. Tenemos un ejemplo de cálculo de dinámica. Tenemos una masa puntual que pueden observar. Las coordenadas de esta masa están dadas por y. La coordenada en x no nos interesa porque el movimiento que vamos a suponer es únicamente vertical. Tenemos el peso, que es m por g, y la fuerza, que en este caso está dirigida hacia arriba. Y queremos calcular el modelo dinámico utilizando primero la segunda ley de Newton y luego la formulación de Euler-Lagrange. Para el caso de la segunda ley de Newton es algo bastante simple. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso hay dos fuerzas, una dirigida hacia arriba y la aceleración de la gravedad con la masa que da en el peso está dirigido hacia abajo. Por lo tanto tendríamos simplemente F menos mg igual a la masa por la aceleración, que despejamos y obtenemos la dinámica del sistema. Utilizando el método de Euler-Lagrange tenemos que calcular primero las energías. Por lo tanto calculamos la energía cinética, que es un medio masa por velocidad al cuadrado. En este caso solo velocidad vertical, dado que velocidad horizontal no existe. La energía potencial es mg por h, suponiendo que el sistema de referencia está justo en la base. Y el lagrangiano es la diferencia de energía cinética menos energía potencial, que reemplazándonos de esta expresión. Luego tenemos que calcular las derivadas del lagrangiano para reemplazarlas en la formulación de Euler-Lagrange. Por lo tanto, calculando estas derivadas, lo pueden hacer manualmente, nos queda esta expresión, y si simplificamos nos queda esta expresión, que si comparamos es exactamente igual al resultado que obtuvimos con la ley de Newton anteriormente utilizada. Tenemos otro ejemplo un poco más elaborado, un péndulo simple. En este caso, suponemos que aplicamos un torque al origen del sistema, a la articulación, y que las coordenadas del péndulo están dadas por x y y. Y lo que queremos es calcular el modelo dinámico utilizando la formulación de Euler-Lagrange. Para esta formulación necesitamos calcular las energías, pero para las energías necesitamos tanto la posición como la velocidad. Por lo tanto, primero calcularemos las expresiones de posición y velocidad. La posición está dada simplemente por L, el seno o el coseno de este ángulo θ, dependiendo de si estamos en la horizontal o en la vertical. Y son estas dos expresiones. Luego, para la velocidad simplemente derivamos esto respecto del tiempo y utilizamos la regla de la cadena, dado que la variable que depende del tiempo es el ángulo θ, tanto para x como para y.
Luego determinamos la energía potencial, que es mg por la altura. En este caso suponemos el sistema de referencia en la parte superior, por lo tanto la altura será el desplazamiento desde este punto hasta donde se encuentra la masa, que es menos L coseno de teta. Luego la energía cinética la calculamos como un medio masa el módulo de la velocidad al cuadrado. En este caso la velocidad tiene dos componentes, x y y. Por lo tanto, esta expresión se puede expresar de la siguiente forma: x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Si tuviésemos un componente en z, tendríamos que añadirle un z en este lado. Si tuviésemos otras variables, no x y y, sino coordenadas esféricas o cilíndricas, tendríamos que determinar las expresiones de las velocidades en estas coordenadas. Pero en este caso simplemente reemplazamos lo obtenido anteriormente y nos queda esta expresión. Luego podemos simplificar dado que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 y nos queda esta expresión. Formamos luego el lagrangiano, que es simplemente la diferencia entre ambas energías. Y lo que queda es calcular las derivadas del lagrangiano. Calculamos esas derivadas suponiendo que QI es el ángulo θ en este caso y obtenemos los siguientes elementos. Lo que resta es simplemente reemplazar estos elementos en la formulación de Euler-Lagrange, que es la expresión que ven aquí. Reemplazamos los elementos obtenidos anteriormente y obtenemos la dinámica de este sistema. La estructura de este sistema podría compararse con esta, que es una masa generalizada, en realidad es una matriz de inercia, la aceleración y un elemento adicional que está dado por este elemento que se debe a la gravedad igual a un torque, que vamos a ver que esta expresión se puede obtener para cualquier sistema mecánico. Una nota importante es que la energía potencial se define como cero en un punto arbitrario y se puede tomar otros sistemas de referencia. Por ejemplo, en el caso anterior hemos tomado como sistema de referencia la parte superior, donde supusimos que la energía potencial era cero. Por lo tanto, teníamos esta distancia del punto cero al lugar donde se encuentra la masa y nos quedaba esta expresión para la energía potencial, donde esa distancia era L menos L coseno de teta. Pudimos haber tomado la referencia cero en la parte inferior, y si hubiésemos hecho eso, la posición de la masa con respecto a este sistema cero hubiera sido este pequeño desplazamiento, que se traducía en toda la longitud menos esta longitud calculada anteriormente, y era igual a esto. En cualquier caso, lo que interesa es la derivada respecto del ángulo, que es igual en ambos casos. Acá tenemos un ejercicio que consiste en calcular el modelo dinámico para este péndulo doble. La solución es la siguiente, la respuesta, y otro ejercicio que consiste en calcular el modelo dinámico para un péndulo esférico, y la respuesta es este en este caso. Estos ejercicios los veremos en la clase.